Didáctica General, Unidad 3, Objetivos de Aprendizaje. Preparación de los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son declaraciones claras que comunican lo que se espera que el estudiante aprenda en el curso, asignatura o unidad educativa. Especifican lo que el estudiante debe poder demostrar al final del periodo de aprendizaje. Características de los objetivos de aprendizaje. Deben ser pertinentes. Deben estar relacionados con conceptos y principios fundamentales que forman las bases del aprendizaje. Deben ser claros. No debe haber ambigüedad en las palabras utilizadas para describir los objetivos. Deben ser factibles. Deben describir lo que el estudiante pueda lograr con el tiempo y los recursos disponibles. Deben ser evaluables. Deben describir lo que es evaluable y presentar el nivel mínimo aceptable. Pasos para la definición de los objetivos de aprendizaje. Identificación de competencias y conceptos o principios. El primer paso es identificar las competencias y principios que el estudiante debe aprender y adquirir. La lista de temas del curso se puede utilizar como punto de partida para esta identificación. Definición de los objetivos. Basado en los conceptos y principios identificados, se definen los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos deben reflejar las ideas fundamentales que permiten entender las bases del conocimiento. Pasos en la preparación de objetivos de aprendizaje. Identificar las competencias. Define las competencias que se espera que el estudiante demuestre al final del periodo de aprendizaje. Elaborar una lista de temas. Haz una lista de los temas importantes para el periodo de aprendizaje, asignatura, curso o unidad educativa. Identificar conceptos, principios. Relaciona estos temas con los conceptos y principios que el estudiante debería aprender, alineándolos con las competencias identificadas en el paso 1. Esto ayuda a identificar algunas y eliminar material redundante. Preparar los objetivos de aprendizaje. Describe detalladamente los objetivos de aprendizaje, especialmente en el dominio cognitivo, área del conocimiento. Objetivos de habilidades o destrezas. Condiciones y criterios. Claramente indica las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades y los criterios para el rendimiento aceptable. Las condiciones pueden incluir si el alumno trabaja con casos simulados o reales. Los niveles de rendimiento pueden ser sin error, correctamente o de acuerdo con la pauta del chequeo. Metodología educacional. Los objetivos de aprendizaje deben estar claramente formulados independientemente de la metodología educativa. La secuencia es: decidir los objetivos de aprendizaje, qué debe lograr el estudiante, seleccionar la metodología educativa, cómo llegarán los estudiantes a la meta, y determinar el método de evaluación, cómo se comprobará si los estudiantes han alcanzado la meta. Ventajas de buenos objetivos. Proveen estrategias de planificación, identifican redundancias o lagunas en el currículo, describen el conocimiento en un estilo operacional, proveen consistencia entre los objetivos, la enseñanza y la evaluación, centran la educación en el estudiante, permiten la autoevaluación y mejoran el aprendizaje del estudiante. Criticismo a los objetivos. Pueden inhibir la creatividad y espontaneidad, pueden limitar el aprendizaje oportunista y los estudiantes pueden trabajar al nivel cognitivo más bajo. Elementos en los objetivos de aprendizaje. Condiciones en las cuales se espera que el estudiante demuestre comprensión, actividad que el estudiante debe llevar a cabo y contenido que el estudiante debe demostrar. Jerarquía de los objetivos. 1. Objetivos del programa. Los objetivos generales del programa de enseñanza-aprendizaje. 2. Objetivos de una unidad de enseñanza. Los objetivos de cada unidad específica dentro del programa. Y 3. Objetivos de un curso-asignatura. Los objetivos específicos de cada curso o asignatura. Relación entre objetivos, actividades y evaluación. No toda actividad equivale a un objetivo operativo. El objetivo connota un resultado que va a ser evaluado. Los objetivos operativos, al estar formulados en función de lo que tiene que hacer el alumno, están formulados en forma de actividad.
Una programación de la evaluación puede equivaler a una programación por objetivos específicos. Relación entre objetivos, métodos y evaluación. Objetivo es el resultado pretendido, evaluación es el logro del objetivo propuesto y métodos son los recursos didácticos. La acción didáctica contempla algunos de los siguientes aspectos. ¿Cuándo enseñar? Fase evolutiva del alumno. ¿Para qué enseñar? Objetivos. ¿Cómo enseñar? Metodología. Definir claramente los objetivos de aprendizaje y establecer una jerarquía de objetivos dentro del programa ayuda a alinear los esfuerzos educativos y garantizar que todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje estén bien estructurados. Versión condensada de la taxonomía de los objetivos de la educación. Dominio cognoscitivo del conocimiento. Conocimiento es la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos, procesos y esquemas. En evaluaciones se espera que el estudiante pueda evocar y organizar esta información. Tipos de conocimiento. Conocimientos específicos. Es recordar unidades de información específicas y aisladas como fechas y eventos. Ejemplo, definir términos técnicos, recordar los acontecimientos principales de distintas culturas. Conocimiento de la terminología. Es saber los referentes de símbolos específicos, verbales y no verbales. Ejemplo, conocer significados de palabras técnicas. Conocimientos de hechos específicos. La información precisa sobre fechas, eventos, personas y lugares. Ejemplo, recordar la magnitud exacta de un evento histórico. Conocimientos de modos y medios. Es conocer métodos de organización y análisis de información. Ejemplo, conocer métodos de investigación. Conocimiento de convenciones. Son formas estándar de tratar y presentar ideas en un campo. Ejemplo, familiaridad con formas literarias como poesía y ensayo. Conocimiento de tendencias y secuencias. Es entender procesos y direcciones de fenómenos temporales. Ejemplo, conocer las tendencias de programas de asistencia social. Conocimiento de clasificaciones y categorías. Es saber clases y divisiones fundamentales en un campo. Ejemplo, reconocer tipos de problemas en literatura. Conocimiento de criterios. Es conocer criterios para juzgar hechos y conductas. Ejemplo, conocer criterios para evaluar actividades recreativas. Conocimiento de la metodología. Es conocer métodos y procedimientos de investigación en un campo. Ejemplo, conocer métodos científicos para evaluar conceptos de salud. Y conocimientos de universales y abstracciones. Es conocer esquemas y estructuras generales que organizan un campo de estudio. Ejemplo, conocer principios importantes en biología. Habilidades y capacidades intelectuales. Las habilidades técnicas están relacionadas con el uso organizado de técnicas en la manipulación de materiales y problemas. Estos problemas pueden requerir información especializada o técnica previa. Conocimiento. El conocimiento, tal como se lo define aquí, significa la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos, o un esquema, estructura o marco de referencia. Niveles de comprensión en la taxonomía de los objetivos de la educación. La comprensión es un nivel básico en la taxonomía del dominio cognoscitivo y se puede desglosar en varios niveles que ayudan a identificar y evaluar diferentes capacidades cognitivas. Nivel 1, conocimiento, que especifica el campo a aprender. Nivel 2, comprensión, es captar el sentido directo de algo. Nivel 3, aplicación, es la interrelación de los conocimientos a la práctica de ellos. Nivel 4, análisis, implica la división de un todo en sus partes y conocer el significado de estos en relación con el conjunto. Nivel 5, síntesis, es la aplicación de una actitud crítica ante los hechos. Nivel 6, evaluación, es la comprobación de la unión de los elementos de un todo. Otros niveles a ser analizados. Estos niveles y subniveles de síntesis y evaluación son esenciales para desarrollar una comprensión profunda y habilidades críticas en el proceso educativo. Traducción. La traducción implica parafrasear o interpretar una comunicación de un lenguaje a otro. Se juzga por la fidelidad y exactitud con la que se mantiene el material original. Ejemplo, comprender afirmaciones no literales como metáforas, símbolos, ironía, hipérbole. Traducir materiales verbales matemáticos a enunciados simbólicos y viceversa. Interpretación. La interpretación es explicar o resumir
una comunicación, reorganizándola o enfocándola de una manera nueva. Ejemplo, captar el pensamiento de una obra como un todo o interpretar diversos tipos de información social. Extrapolación. La extrapolación extiende tendencias más allá de la información recibida para determinar implicaciones, consecuencias y efectos. Ejemplo, manejar las conclusiones de una obra en relación con inferencias inmediatas o predecir la comunicación de tendencias. Aplicación. La aplicación es usar abstracciones en situaciones particulares y concretas como ideas generales, reglas de procedimiento o teorías que deben recordarse y aplicarse. Ejemplo, aplicar términos o conceptos de una disertación científica a otros fenómenos o predecir el efecto probable de un cambio en una situación biológica equilibrada. Análisis. El análisis descompone una comunicación en sus elementos constitutivos para clasificar la jerarquía de ideas y relaciones. Ejemplo, reconocer supuestos no explícitos y distinguir entre hechos e hipótesis, o comprobar la coherencia de hipótesis y comprender interrelaciones entre ideas. Subniveles de análisis. Análisis de los elementos. Identificar componentes incluidos en una comunicación. Ejemplo, reconocer supuestos no explícitos, distinguir entre hechos e hipótesis. Análisis de las relaciones, examinar conexiones e interacciones entre elementos, como comprobar la coherencia de hipótesis con la información dada o comprender interrelaciones entre ideas en un pasaje. Análisis de los principios organizadores, reconocer la estructura y organización de una comunicación, por ejemplo, reconocer la forma y estructura de obras literarias o artísticas o identificar técnicas usadas en textos persuasivos como publicidad y propaganda. Síntesis. La síntesis es la combinación de elementos y partes para formar un todo coherente. Implica organizar y combinar piezas aisladas para crear una estructura o esquema que no estaba claramente presente antes. Producción de una comunicación única es desarrollar una comunicación en la cual el escritor u orador transmite ideas o experiencias. Ejemplo, escribir con buena organización de ideas y oraciones, narrar una experiencia personal de manera efectiva. Producción de un plan o conjunto propuesto de operaciones es desarrollar un plan de trabajo o proponer un plan de operaciones que satisfaga los requisitos de la tarea. Ejemplo, proponer formas de comprobar hipótesis o planificar una idea de instrucción en una situación de enseñanza. Derivación de conjunto y de relaciones abstractas. Es desarrollar relaciones abstractas para clasificar, explicar fenómenos y datos o deducir afirmaciones a partir de proporciones básicas. Ejemplo, formular hipótesis basadas en el análisis de factores implícitos y modificar estas hipótesis según nuevos factores, o hacer descubrimientos y generalizaciones matemáticas. Evaluación. La evaluación es formular juicios sobre el valor de materiales y métodos según criterios determinados que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Juicios formulados en términos de evidencias internas. Es evaluar la exactitud de una comunicación basada en su coherencia lógica y otros criterios internos. Ejemplo, evaluar la exactitud de información basada en la documentación y prueba o identificar falacias lógicas en un razonamiento. Juicios formulados en términos de criterios externos. Es evaluar materiales dados en referencia a criterios elegidos o recordados por el alumno. Ejemplo, comparar teorías y generalizaciones y hechos de distintas culturas o evaluar una obra de comparación con pautas de evaluación crítica y obras de excelencia reconocida. Categorías de la taxonomía del dominio afectivo de David Cradwell. La taxonomía del dominio afectivo propuesta por David Cradwell abarca objetivos que describen resultados de aprendizaje donde predominan las manifestaciones conductuales en los alumnos, tales como intereses, emociones, actitudes, valores, juicios y formas de adaptación personal o social. Estas categorías progresan en complejidad y profundidad afectiva, ayudando a los educadores a planificar y evaluar los aspectos afectivos del aprendizaje de manera más precisa y efectiva. Recibir. Se refiere a la capacidad del estudiante para prestar atención en una situación particular,
Desde la perspectiva de la enseñanza implica obtener, mantener y dirigir la atención del alumno. Los resultados varían desde el simple reconocimiento de la situación hasta la atención selectiva. Ejemplos de objetivos generales: escuchar atentamente, tomar conciencia de la importancia de un tema, mostrar sensibilidad ante un problema, atender intensamente a una situación. Verbos para formular objetivos específicos: acatar, aceptar, atender, describir, diferenciar, escuchar, identificar, interesarse, mantener, nombrar, retener, seleccionar, señalar. Responder corresponde a la participación activa del estudiante más allá de simple prestación de atención. En esta categoría se produce la reacción y la respuesta se manifiesta en el cumplimiento esperado. Ejemplos de subcategorías: disposición para responder, satisfacción para responder, etapa inicial de control interno. Valorar. En esta etapa, el estudiante manifiesta el control interno otorgando valor a un objeto, fenómeno o comportamiento. Incluye la aceptación de un valor, la búsqueda intencionada de este valor y la manifestación de la fe en él. Ejemplos de objetivos generales: reconocer la importancia de la honestidad, demostrar compromiso con la justicia. Organización implica la adhesión de diferentes valores, la resolución de conflictos y la internalización de una escala de valores consistente. El énfasis está en comparar, referir y sintetizar valores. Ejemplos de objetivos educacionales: desarrollar una filosofía de vida, conceptualizar y organizar un sistema de valores. Caracterización por un valor o complejo de valores. En este nivel, la persona tiene un sistema de valores que caracteriza un estudio de vida. Su comportamiento es consistente y predecible, reflejando una internalización profunda de estos valores. Ejemplos de objetivos generales: actuar de manera ética en todas las situaciones y demostrar responsabilidad social continua.